de bienes relevantes para una teoría de la justicia, hay que señalar, ¿no?, otros bienes y tematizarlos, ¿no? Además de las oportunidades, que quizás sí estaría más dentro de la tradición que llaman liberal en los Estados Unidos o socialdemócrata en Europa, cuestiones como el poder, que ella sobre todo visibiliza en la cuestión de la toma de decisiones, ya lo vamos a ver, ¿no?, quiénes son aquellos que toman las decisiones, o cuestiones como la dignidad, que van a entroncar directamente con toda la problematización que va a haber a finales de los 80 y en toda la década de los 90 sobre la categoría del reconocimiento como uno de los elementos de la teoría de la justicia. Para ella las preguntas relevantes son estas, ¿no? ¿Quiénes toman las decisiones, ¿no? Yo creo que es una buena pregunta para cualquier ámbito, porque realmente, ¿no?, nos vemos abocados en muchos ámbitos de la vida social a acatar, sin posibilidad de discrepancia, las decisiones que toman otros. El punto de vista de Iris Marion Young es un punto de vista de democracia radical y por lo tanto esta pregunta va a ser decisiva. Otra de las preguntas que ella hace es ¿quiénes son escuchados? Porque efectivamente gran parte de la tarea de detectar las injusticias estructurales tiene que ver con poder determinar qué grupos, qué sectores son sistemáticamente invisibilizados, ninguneados, y en ese sentido esta tarea de detectar, ya veremos por qué ella utiliza el concepto de grupo, ¿no?, la subordinación, la invisibilización o la estigmatización, es una tarea, ¿no?, absolutamente básica, dice ella, para cualquier teoría de la justicia. Por eso, ¿no?, la tesis es precisamente que la teoría de la justicia debe enfrentar a la sociedad y determinar, en primer lugar, esas desigualdades estructurales, nombrarlas, conceptualizarlas. Y aquí aparecen, diríamos, yo diría que en clave interseccional, aunque ella se utiliza lo de intersecting voices, pero hay toda una tradición también de la teoría del derecho, con Kimberly Crenshaw, que al mismo tiempo que este libro están saliendo artículos muy interesantes sobre cómo hablar de la intersección de las opresiones, pero yo creo que sí, que ya sin utilizar la palabra, sí hace una referencia a cómo la opresión de clase, la opresión de etnia o raza, de género, de orientación sexual, luego sumará la discapacidad y otras, tienen que ser temas sustantivos de la teoría de la justicia, ¿no? Y ahí tenemos, diríamos, su gran polémica con Rawls, ¿no? Quiero decir algo más, bueno, claro, a opresión. Ella reivindica utilizar este término y plantea que por lo menos en el año 90, en la teoría política que se hace en los Estados Unidos, es un término que la sociedad estadounidense no se aplica a sí misma. Es decir, que todavía no había caído el muro de Berlín, ¿no? La opresión es lo que está en otros países comunistas, la opresión es lo que se vive en dictaduras del tercer mundo, pero diríamos que hay, según ya, una falsa conciencia de la sociedad estadounidense para analizar la opresión estructural, sistémica también la llama, que está operando en su sociedad. ¿Y cómo se articula esta opresión que básicamente se va a dirigir contra determinados grupos sociales? Ella analiza tres mecanismos, ¿no? El primero tiene que ver con la estereotipia cultural. Estereotipia cultural que se aplica a las mujeres, a los afroamericanos, a los nativoamericanos, a los chicanos, etcétera, etcétera. Y que tiene efectos pragmáticos, reales, de desigualdad, de discriminación. Pero a esto que diríamos, ¿no?, es más común, ella suma dos aspectos importantes para analizar instituciones. De hecho, podríamos decir que con Young no se puede hacer teoría de la justicia sin análisis de las instituciones. Y ahí estarían las jerarquías burocráticas, de un lado, es decir, cómo se organizan las instituciones, y aquí yo creo que ella bebe de toda la tradición que denuncia el racismo institucional o el sexismo institucional, es decir, sexismo, racismo o homofobia no son cuestiones de meras actitudes,
sino que el funcionamiento de las instituciones, sus reglamentos, sus formas de proceder, dan como resultado pues, esos outputs, ¿no?, de desigualdad, de discriminación, de falta de oportunidades. Y también señala algo que va a ser mucho más importante quizás en su último libro, de Responsabilidad por la Justicia, los mecanismos del mercado. Los mecanismos del mercado que suelen presentarse como neutrales, asépticos, automáticos, son denunciados también desde el punto de vista de esta opresión estructural o sistémica como elementos básicos que no solo crean desigualdades, sino que muchas veces las recrean y las refuerzan. Y de hecho toda su interpretación, ¿no?, de estas 2 últimas décadas, un poco más, en los Estados Unidos, es precisamente una crítica a esa deriva neoliberal que lo que ha hecho, algunos dicen que es desregular, pero otros dicen que es re-regular los mercados económicos para precisamente generar más desigualdad, ¿no? Todo ese discurso que eran los movimientos sociales estamos viendo del 1% opuesto al 99%, ¿no?, y esta denuncia de las élites financieras. Uno de los elementos fundamentales, diríamos, en la contraposición de Young con pues, la teoría liberal sobre todo, que ve individuos, ella habla de las gafas liberales de ver individuos, cómo tenemos que quitárnoslas y ponernos las gafas, ¿no?, de ver grupos. Para esto hace falta pues, esa ciencia social crítica. Y ella da esta definición que he copiado, ¿no? Un grupo es un colectivo de personas que se diferencia de otro grupo a través de formas culturales, prácticas o modos de vida. Ella señala que hay afinidades específicas por experiencias comunes, pero básicamente lo que viene a decir es que si hay algo que configure identidades de grupo, es la experiencia de la opresión, el compartir una experiencia de la opresión. Esto en el caso, por ejemplo, de los afroamericanos en Estados Unidos es muy claro, ¿no? Ahora que han premiado esa película que se llama 12 años de esclavitud, bueno, pues queda muy clara esa necesidad de historiar la opresión compartida y cómo esa experiencia de opresión, de desigualdad, de discriminación genera la identidad del grupo. Por otra parte, ella va a ser antiesencialista y en ese sentido su concepción de los grupos es, como digo ahí, fluida, no hay homogeneidad, hay heterogeneidad y hay múltiples diferenciaciones, ¿no? Una diferenciación cruzada, flexible, cambiante. Por lo tanto, este es un terreno, ¿no?, enormemente complicado y movedizo. Yo ahora estoy trabajando otra autora, que es una socióloga que está ahora en el Reino Unido, Nira Yuval Davis, acaba hace un par de años de sacar también un libro que se llama Políticas de la Pertenencia, que creo que serviría, ¿no?, mucho para aplicar a esta cuestión de cómo entender los grupos y señalar, diríamos, distintos niveles que tienen que ver con la posición social, con la construcción de las identidades y también con las opciones identitarias que uno hace en base a lo que llamaríamos valores postconvencionales, ¿no?, como puede ser la solidaridad de clase social o de género o el cosmopolitismo. Así que bueno, ¿no?, ese es uno de los asuntos quizás, ¿no?, más controvertidos. Si yo tuviera que recomendar un texto para empezar a leer a Young, sería precisamente uno de los capítulos de La justicia y la política de la diferencia, que se llama así, Las 5 caras de la opresión, ¿no? Es un texto, yo creo que el más famoso, y donde ella se propone, ya una vez que ha hablado de opresión, una vez que ha hablado de grupos, plantear, diríamos, un panorama más amplio de lo que son las relaciones, la producción de relaciones de desigualdad, de discriminación. Ella esto lo plantea como herencia de las grandes tradiciones emancipatorias, es decir, del movimiento obrero, del movimiento feminista, del movimiento por los derechos civiles, y ella se concibe a sí misma como, este término lo he visto en Boaventura de Sousa Santos, como una especie de teórica de la retaguardia, es decir, los movimientos sociales son laboratorios de construcción política, de análisis, ligados a esa ciencia social crítica. Bueno, pues se trataría de
dar una visión de la opresión que tuviera en cuenta sus facetas diferenciadas. 3 de ellas, como digo ahí, van a estar referidas a la división social del trabajo, y otras 2 van a tener que ver con este concepto que tanto ha manejado Pierre Bourdieu, que es el de violencia simbólica. Yo de hecho creo que hay una posibilidad de trabajar muy interesante la perspectiva de Bourdieu en torno a la violencia simbólica y muchas de las cosas, ¿no?, que plantea Iris Marion Young, ¿no? Esa es una beta de investigación creo que interesante. Bueno, la explotación. La explotación efectivamente nos viene desde Marx, de toda la tradición marxista o marxiana, como se quiera decir, y bueno, ella básicamente la centra en este criterio, ¿no? Para detectar si hay explotación, tenemos que ver que un grupo social se beneficie, además de manera continuada y sostenida, de los resultados del trabajo de otro. Es decir, aquí no solo nos aparece la cuestión de la clase social, sino nos aparece fundamentalmente también la cuestión del género. La cuestión del género ligada a la división sexual del trabajo, y yo creo que también la cuestión de la raza o la etnicidad, ¿no? Cuando pensamos que en países como los Estados Unidos, pues determinadas clases más desfavorecidas están fuertemente racializadas, o en países también latinoamericanos, donde vemos que los colectivos indígenas, ¿no?, pues han sido también fundamentalmente explotados. Hay fenómenos, diríamos, de racialización, ¿no?, de la clase social, que nos plantean que desde el punto de vista de la explotación, esos 3 ejes de clase, género y racialicidad, ¿no?, pueden aparecer, ¿no? El segundo punto, que yo creo que es enormemente importante, ¿no?, para las dinámicas de la globalización que estamos viviendo, es precisamente el de la marginación. Es decir, hay colectivos que son explotados, pero diríamos que esto, ¿no?, que llamamos el sistema, expulsa continuamente o no deja entrar, ni siquiera ser explotado, a grupos enteros, ¿no? Yo creo que aquí hay una convergencia con la teorización del sociólogo Zygmunt Bauman en torno a la idea de vidas desperdiciadas, y hablaríamos de que cada vez, por ejemplo, el sistema capitalista, neoliberal, genera más y más y más excedentes, ¿no? Es decir, conjuntos de población que ni siquiera pueden convertirse en lo que algunos llamarían población mercancía, sino que quedan del lado, ¿no?, de lo desechable, ¿no?, por utilizar la metáfora terrible del desperdicio, ¿no?, o de la basura. Bueno, a mí se me ocurría poner ahí, justo en la situación que estamos viviendo, todas las personas afectadas por el desempleo, por los desahucios, todas las personas que quedan pues en una situación de vulnerabilidad extrema ligada a que no haya atención a la discapacidad, la gran problemática que está dinamitando, pienso yo, ¿no?, gran parte del sentido común político en torno a los migrantes, grupos raciales excluidos. Se me ocurre en plena Europa hablar de los gitanos rumanos, ¿no?, que es otro, ¿no?, de las minorías étnicas que hoy por hoy están recibiendo en países como Francia o como Italia un tratamiento dudoso desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, la marginación social como otro de los elementos fundamentales de estas caras de la opresión. La tercera sería la carencia de poder. Yo creo que quizás hay mucha teoría de la marginación, mucha teoría de la explotación, quizás no haya tanta teoría con respecto a lo que supone carecer de poder. Y el criterio para identificar estas situaciones de carencia de poder tiene que ver, según dice el texto de Young, con grupos, colectivos, que reciben siempre órdenes y nunca las dan. Este es un tema que a mí me ha hecho pensar mucho, porque estoy trabajando feminización de las migraciones, y ahí, como dice Saskia Sassen, nos aparecen estas nuevas, entre comillas, clases de servidumbre, por ejemplo, entre las migrantes, ligadas a todo el tema del cuidado, el trabajo doméstico, pero también ligado al sector de la prostitución, ¿no?, el servicio. ¿Qué significa estar al servicio de otro? ¿Cómo es conceptualizada la relación de servicio, ¿no?
Otro de los criterios, ¿no? Es que las personas con carencias de poder no participarían en las decisiones que afectan a sus vidas. Es decir, esta idea de la autodeterminación o de la autonomía, pues es una idea que para muchas personas y muchos grupos en el mundo es una idea inalcanzable, ¿no? O lo es en muy estrecha medida. El de tomar decisiones sobre tu propia vida. Es decir, ¿no? Por poner un caso extremo, ¿no? Si te casan con 10 o 12 años, o si toman decisiones por ti que van a comprometer todo tu futuro, pues realmente la carencia de poder es más que notoria, ¿no? Para Young sería este otro de los grandes asuntos a dilucidar. Esta actualización o no de la capacidad de determinar la propia vida. Claro, muchos de los grupos que entrarían aquí, dice ella, conllevan un estigma, una marca de carencia de respetabilidad, que también tiene que ver con esos ejes de discriminación, con esos ejes de desigualdad, ¿no? Como el género, la raza, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿no? Porque la carencia de poder ella la sitúa en el ámbito de la división social del trabajo, ¿no? Implica, por ejemplo, cómo están organizadas las instituciones, cómo están organizados también los ámbitos del trabajo, el ejemplo del servicio, ¿no? Que ponía yo antes. Así que este me parece a mí uno de los temas todavía por explorar y analizar más, ¿no? Pasamos a las dos últimas caras, a las que tienen que ver con lo que ella va a llamar la dominación simbólica, o podemos apropiarnos de ese concepto de violencia simbólica de Bourdieu. En el concepto de Bourdieu lo fundamental es que lo que es violencia simbólica no es percibido como violencia. Es una violencia tan normalizada, tan naturalizada, tan de eso, ¿no? Que es enormemente problemático, del sentido común, que ni siquiera la vemos como violencia, o que hace falta un trabajo interpretativo, un trabajo político, mucho activismo para, ¿no? Visibilizar